¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos fallecidos? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega del programa Luces para el Alma, un programa organizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena y que busca la divulgación de la doctrina espírita, tratando temas de interés particular y general propiciados por nuestros propios internautas. Agradecemos en el día de hoy la invitación que Ramiro Fortich, trabajador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, ha aceptado para desarrollar este tema. Buenas tardes, Ramiro. Muy buenas tardes, Víctor. Gracias por la invitación y estaremos aquí atentos para dar las enseñanzas o los conocimientos sobre las inquietudes que se tengan sobre este tema. Bueno, Ramiro, vamos a iniciar preguntando ¿bajo qué lógica la doctrina espírita explica la posibilidad de que nuestros seres queridos fallecidos puedan comunicarse? Sí, bueno, la lógica es que la doctrina espírita nos dice que nosotros podemos comunicarnos con los seres que ya partieron hacia la patria espiritual a través de la mediunidad. ¿Qué son los mediums? Los mediums son aquellas personas que tienen una facultad que a través de esa facultad sirven de intermediario entre el mundo espiritual y el plano físico. ¿Sí? En la pregunta 149 del libro de los espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus que qué pasa con el alma después de la muerte. Y los espíritus responden que se convierte en espíritu, que pasa a la verdadera vida, que es de donde proviene, de donde viene. Entonces, basados en esto, la doctrina espírita nos esclarece que nosotros somos espíritus inmortales, que nosotros no morimos, que tenemos una experiencia física, que es la que estamos viviendo actualmente, y que cuando nos llega ese momento, a través de, sea de la enfermedad, a través de algún accidente, o a través de los designios divinos que nos toque ya partir, dejar este cuerpo físico, en ese momento el espíritu se libera y pasa al mundo espiritual. Entonces la verdadera vida es la espiritual. Entonces aquellos seres queridos, aquellos con los cuales compartimos momentos de alegría, momentos felices en nuestros hogares, que ya desencarnaron, se encuentran del otro lado de la vida y por lo tanto en determinados momentos, si la divinidad lo cree o lo amerita, puede hacer posible que se den estas comunicaciones. Y es recomendable, Ramiro, que busquemos estas comunicaciones. Hay que ser bien claro en esta pregunta. ¿Qué dice la doctrina espírita al respecto? ¿Podemos buscar esto? Sí, muy bien, Víctor. Es una pregunta muy acertada porque precisamente vemos que este tema de la comunicación con los espíritus siempre se ha tocado con mucha liviandad, ¿sí? Y entonces vemos que la doctrina espírita nos da unos parámetros, ¿sí? Unas enseñanzas donde estos temas deben tratarse con mucha seriedad, sobre todo porque debemos respetar que estos seres ya se encuentran del otro lado de la vida, ¿sí? Y que por lo tanto ellos tienen ya unas ocupaciones, tienen unos deberes que cumplir y que no andan por allí como libres, esperando que cualquier persona esté en determinado momento disponible para ellos comunicarse. Estas comunicaciones deben tratarse con mucha seriedad. Y, por ejemplo, Chico Xavier, que es uno de los grandes medium espíritas que tuvo estas comunicaciones, él siempre nos daba el ejemplo diciendo que el teléfono debe sonar de allá para acá, no de aquí para allá, ¿sí? Porque es riesgoso, ¿sí? Porque recordemos que los espíritus se encuentran aquí mismo, pero en una dimensión diferente. Y los que están más cercanos a la Tierra son espíritus que son muy material o tienen mucha inferioridad todavía. Son los que están más cercanos y son los que en cierta forma deambulan y no tienen una ocupación definida. Entonces, cuando no se busca esta comunicación en forma espontánea y bajo unos parámetros de seriedad, nos exponemos
a que los que se comuniquen son aquellos que no tienen ocupaciones, aquellos espíritus inferiores que se burlan de estas situaciones. Sabemos de tu experiencia, Ramiro, desde hace muchos años en el tema de la atención fraternal. Y hay muchas personas que pierden a sus seres queridos, se acercan a la casa espírita, claro que con algunos preconceptos, ¿sí? El concepto que tienen de la doctrina espírita. Entonces piden, solicitan, tienen esa inquietud de que les digan algo sobre sus familiares desencarnados. ¿Cómo manejas tú eso? Sí, es muy común, Víctor, porque desafortunadamente la doctrina espírita en el común de las personas no tienen una claridad sobre los conceptos claros de lo que es la doctrina espírita, ¿sí? Entonces, muchas veces estas personas mal informadas vienen en esa búsqueda, tratando de que tener información por el ser querido o que le adivinen o que le digan ciertas situaciones. Y en realidad nosotros desde que llegan a la casa le dejamos claro que la doctrina espírita no está basada en eso, que es una doctrina con unas bases morales muy claras, basadas en las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús, que tienen un carácter científico, que son basados especialmente en las demostraciones que tenemos de la inmortalidad del alma, ¿sí? Y que tiene también un concepto filosófico de las preguntas, sobre todo de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, todas estas personas que vienen con esas inquietudes, nosotros les dejamos claro que aquí no se hacen esas clases de experiencias, ¿sí? Y que cuando se dan las comunicaciones de algún amigo espiritual o de algún familiar, es porque el mundo espiritual lo cree conveniente y se da espontáneamente, no es buscado. Y cuando son estas situaciones así, que es por curiosidad, muchísimo menos, o sea, no se van a dar, no se permite, porque se está viendo que no tiene ningún fin útil, sino que está basado en la curiosidad de la persona. Muy bien, Ramiro. Basado en todo esto, lo que nos has dicho, de que existen unos parámetros a nivel de las leyes divinas para permitir, ¿sí?, que estas comunicaciones se den, porque a veces se pregunta por qué algunos espíritus dicen que no les dan permiso para comunicarse. Eso siempre me ha parecido interesante. Sí, Víctor, la doctrina espírita nos esclarece que hay que cuando nosotros desencarnamos, pasamos al mundo espiritual, vamos a encontrarnos diferentes estados, ¿sí? En que se encuentran los espíritus como tal, que va desde los inferiores hasta los superiores, de los espíritus que se encuentran en la ignorancia hasta aquellos que ya son buenos, que están alcanzando la perfección. Entonces, como tal, vemos que en el mundo espiritual no se encuentran en una situación donde los espíritus están contemplativos eh, o, o no tienen ninguna ocupación. No, los espíritus, sobre todo cuando ya están esclarecidos, hacen parte de las ocupaciones del creador. Entonces, tienen unas ocupaciones como tal, cumpliendo unos roles de acuerdo al estado en que se encuentran. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que los espíritus no andan a libre albedrío o están sueltos, ¿sí? Entonces, que aquellos que tienen menos responsabilidades son aquellos que se encuentran en la inferioridad moral, ¿sí? Porque son espíritus rebeldes que se encuentran muchas veces en ese estado de renegar, de alejarse del bien. Entonces, en ese estado muchas veces de rebeldía, ellos no tienen unas ocupaciones definidas, que en el fondo sí las tienen, porque cumplen un rol. Al final vienen cumpliendo unos objetivos ante las leyes divinas. Entonces, ¿qué sucede? Hay unos parámetros donde cuando se dan estas comunicaciones, es porque Dios o estos espíritus superiores que están liderando estos procesos dan permiso para que se den, ¿sí? Entonces, muchos espíritus, cuando se acercan, sobre todo cuando son familiares, conocidos, nos dicen, nos autorizaron, nos dieron permiso para venir a darles demostraciones de la inmortalidad del alma, ¿sí? Vienen con un objetivo claro, ¿sí?
Pero esos espíritus que no tienen ocupaciones muchas veces son los que terminan molestando, terminan perturbando, desequilibrando a aquellas personas que tienen la facultad mediúnica, pero como desconocen el fenómeno, pueden sentir la interferencia de los espíritus que perturban, desequilibran y que no saben qué es. O dicen que un espíritu los está molestando, pero no saben por qué se da el fenómeno como tal. Entonces sí hay unos parámetros establecidos donde todos los espíritus se rigen por unas leyes y donde obedecen a ciertas órdenes de espíritus superiores que son los que comandan estos procesos. Ramiro, ¿puede un espíritu suplantar la identidad de uno de nuestros seres queridos, ¿sí? En una comunicación? ¿Por qué se da eso? Sí, precisamente estamos hablando que las reuniones mediúnicas son basadas sobre todo en lugares donde se trate con seriedad, donde haya un recogimiento, ¿sí? Y donde tenga un fin útil. El fin útil de la doctrina espírita es demostrar la inmortalidad del alma como tal, ¿sí? No estar curioseando ni buscando informaciones sobre cosas banales, sino es más que todo buscar esas demostraciones y encontrar las enseñanzas de los espíritus superiores que nos ayuden o nos guíen en ese camino para acercarnos a Dios. ¿Qué sucede? Que estos espíritus inferiores muchas veces cuando ven que estas reuniones no están protegidas, ¿sí? Que son reuniones que se hacen más por curiosidad, estos espíritus aprovechan esas circunstancias y se infiltran, o sea, llegan y se pueden hacer pasar por determinado personaje, determinado familiar y pueden engañar, ¿sí? Cuando hay un estudio profundo, ¿sí? Y donde hay una disciplina, es difícil que las personas que participan de una reunión de estas se dejen engañar de esa manera. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque sí podemos ser engañados si no hay unos parámetros, unos reglamentos apropiados para que las reuniones se den bajo las enseñanzas y los lineamientos que da la doctrina espírita basado en la enseñanza del Maestro Jesús. Pero no son llamados, es un fenómeno espontáneo, ¿verdad? Se pueden dar las dos situaciones, sí. El espiritismo, como te decía, la doctrina espírita nos recomienda, como le decía, que Chico decía, que el teléfono suene de allá para acá, no aquí para allá. Correcto. Sí, porque al momento de nosotros forzar una comunicación nos estamos exponiendo precisamente a que se dé la situación de que se acerquen estos espíritus inferiores, estos espíritus que no tienen escrúpulos, se pueden acercar y nos pueden generar, en cierta manera, un engaño, ¿sí? Muy bien, Ramiro. ¿Qué nos recomendarías a partir de tu experiencia para aquellas personas que pierden a sus seres queridos y se acercan acá a nuestras instituciones espíritas? Sí, Víctor, en realidad la doctrina espírita es consoladora. Por eso se llama que es el consolador prometido. Porque precisamente nos está demostrando de que nosotros no morimos, que lo que hay es un cambio de estado, que seguimos viviendo y que esos vínculos afectivos que se crean durante la vida no se pierden con la muerte, que al contrario se fortalecen. Entonces es bonito poder demostrarle a una persona y decirle que ese ser querido, ese ser que partió, está vivo, está más vivo que nunca y que al contrario, que ahora se convierte en un protector, se convierte en un ser que va a estar pendiente de nosotros en el mundo espiritual y que nos va a acompañar durante la vida. Lógicamente, este proceso se da de acuerdo a la clase de espíritu que es, o sea, a la clase de vida que llevó, pero bajo la suposición de que ese ser que desencarnó fue un ser bueno y que tuvo una vida, digamos que dentro de la conducta moral buena, de ser una buena persona, un buen cristiano, digámoslo así, va a encontrarse en el plano espiritual en buenas condiciones y se va a convertir en cierta forma en un guía, en un ser que nos va a proteger y nos va a ayudar. Entonces es bonito poder decirle a estas personas que estos seres nos acompañan, nos apoyan, nos ayudan
y que van a estar allí esperándonos para cuando a nosotros también nos toque ese momento, ¿sí? Si se dan las comunicaciones como tal, estos espíritus también van a comunicar o van a dar información de que se encuentran viviendo su experiencia en el plano espiritual de la mejor manera o de acuerdo como te dije, a la conducta de la clase de vida que llevó durante estos procesos que estuvo aquí teniendo la experiencia carnal. Muy bien, Ramiro. Pero también estas experiencias de comunicación se dan también directamente a los familiares a través del sueño, del desdoblamiento nocturno, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es cierto, Víctor. Eh, Muchas veces, o sea, las comunicaciones se dan a través de la mediunidad, a través de estos seres que tienen esa facultad de poder ser intermediarios. Pero Dios nos dotó a todos, en cierta forma, de esa facultad, siendo que la tenemos de pronto en menor escala. Algunos la tienen más incipiente, o sea, más incipiente, otros la tienen muchísimo más ostensible, ¿sí? Pero en cierto modo todos tenemos sensibilidad. Y a través del sueño, nosotros en este proceso natural del descanso del cuerpo físico, el espíritu se libera, ¿sí? En esa liberación que tiene durante el sueño, el espíritu comienza a tener experiencias en el plano espiritual y vamos a reencontrarnos con seres queridos, con conocidos, con familiares, amigos en el plano espiritual. Y nos despertamos después con esa sensación de alegría, con esa sensación de habernos reencontrado con ese ser que tanta felicidad nos dio, que tantos momentos compartimos, ¿sí? Y lo recordamos como un sueño, pero en realidad es una vivencia que se tiene y que estamos teniendo porque el espíritu está libre en esos momentos durante el sueño. Muchas gracias, Ramiro, por todas estas aclaraciones que nos consuelan, que nos dan alegría de saber que la muerte no existe, que lo que existe es la inmortalidad del alma. Agradecemos entonces esta oportunidad de tener todos estos conocimientos y los invitamos a todos a que nos den un like, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones y si tienen alguna pregunta pueden escribirla allí en nuestra caja de comentarios y que con gusto haremos un programa al respecto. Mil gracias también a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube y los invitamos también a que conozcan nuestra obra social ingresando a www.fundación Remanso de Amor. Mil gracias por su sintonía y hasta una próxima oportunidad.